tenemos y lo que no tenemos. Amamos tu presencia. Necesitamos de tu presencia en nuestras vidas. Una y otra vez. Una y otra vez, Señor Jesús. Una y otra vez, Dios. Mi amado, dígale ahí, mi amado Jesús. Mi amado Jesús, aquí está mi vida, Señor. Mi amado, dígale, no importa. No importa lo que cueste, Señor. No importa el costo, Señor. Tú pagaste el precio mayor por mí, Señor. Tú pagaste precio de sangre por mi vida, Señor. Oh Padre, lo que yo te dé, Señor y Dios, no alcanza ni en una mínima parte, Señor, a lo que tú hiciste por mí, Señor. Oh Padre, te amo Jesús. Te amo, Jesús. Levante sus manos al cielo y dígale: te amo, Jesús, te amo, te amo. Te amo, Jesús. No hay nadie como tú. Nadie se compara a ti. Vamos, abre tu boca y dile: te amo, te amo, te amo, Jesús. Exprésale con tus labios ofrenda de alabanza, palabras de gratitud, palabras de amor, palabras de entrega, palabras de fidelidad. Aleluya, Jesús. Amado, te amamos. Tu iglesia cristiana, fuego de Dios, Señor, te ama, Señor. Tus hijitos te amamos, Señor. Todos los que estamos aquí te amamos, Señor, y te damos la gloria y la honra a ti, Padre, y te ofrecemos ofrenda de aplausos, palmas, Señor y Dios. No deje caer esas palmas, désela fuerte. Vamos, es al Señor, con fuerza, con fuerza, con fuerza. Vamos, vamos, vamos. La Biblia dice: entrad a su presencia con acción de gracias, con palmas, con cánticos, con himnos, con salterio, con dedacordio. Oh, aquí estamos, tus hijitos, Señor. Aleluya, aleluya. Amado, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Qué bendición. Deje sus manos levantadas al cielo, Señor. Gracias por esta tu palabra, Señor y Dios. Gracias, Señor, porque somos privilegiados, Señor, de hoy domingo, Señor, poder estar en tu casa y escuchar tu palabra. Somos privilegiados, Señor, de saber, Señor y Dios, que tú, Señor y Dios, nos has dado la victoria por medio de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Te amamos, te amamos, te amamos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, te honramos. Damos honor a tu nombre, Señor. Damos honor a tu presencia, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén y amén. Dígale: Señor, yo quiero pedirte hoy que abras mi mente y mi corazón. Yo me dispongo, pero yo te pido en el nombre de Jesús, amado Espíritu Santo, que mi mente y mi corazón se alineen con tu palabra, Señor. Que yo reciba de esa bendición tuya a través de tu palabra hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Qué bendición estar en la casa de Papá Dios. Por favor, tomen asiento. Qué bendición estar en la casa de Papá Dios. Amén. De pronto quiero ver las manos levantadas. ¿Alguien que nos visita hoy por primera vez? ¿Alguien viene hoy al auditorio por primera vez? Que levante el monte. Tranquilos, no es para nada. No los vamos a pasar aquí adelante o algo así, no. Solamente es para saber, por favor, para que una vez termine el servicio, nos acompañen, nos regalen sus datos, nos dejen saber de ustedes y ustedes también sepan de nosotros. Démosle un aplauso al Señor por la vida de todos. Bueno, qué bendición estar en la casa de Papá Dios. Esta semana el Señor, a través de su palabra, me confrontaba muy fuerte. Yo ya tenía el presupuesto sobre la predicación, o sea, sobre lo que íbamos a
a enseñar, mas sin embargo el Señor me lo confirmó esta semana a través de la lectura que hacemos de 3 capítulos diarios y decía yo, wow, esto es una confirmación, así que esta palabra, esta enseñanza es una confirmación directamente del cielo para cada uno de nosotros. ¿Quién lo cree? Denle un aplauso al Señor por ello. Bueno, encontraba que cierta anécdota que dice que se hacía poco para que llegaran iban a ser las 10 de la mañana de un domingo, ¿listo? En una ciudad como Facatativá, en una iglesia como Fuego de Dios, ¿listo? Entonces iban a ser las 10 de la mañana, todos estaban así cantando, juiciosos, todo el mundo en esos momentos de adoración y que contemplación, todo el mundo callado y estaban ahí, dicen, en pleno culto, cuando de pronto se escucha el gritar desde los diáconos y comienzan todos a gritar, los que están en la puerta y todo el mundo, porque sucede que a la iglesia se entró un gallo y el gallo venía huyendo, ¿sí? Entonces venía revoloteando por ahí, pues todo el mundo, los que estaban allí a cogerlo, pero el gallo siguió, o sea, no se dejó coger, pasó por el auditorio, llegó prácticamente hasta donde está el altar. Y qué curioso que el gallo llegó ahí y se quedó quieto. Pero lo más tremendo es que los que lo venían persiguiendo, ¿sí? O sea, los dueños de ese gallo eran 2 hermanos, hijos de la misma mujer, 2 hermanos. Y cuando el gallo llegó a la entrada de la iglesia, ellos ¡prum!, se quedaron quietos, no entraron, ellos se quedaron afuera. El gallo entró, revoloteó todo el culto, ¿sí? Hasta que unos minutos después pues se quedó ahí calladito, quieto. Pues ellos lo estaban persiguiendo porque le iban a hacer sancocho, mejor dicho. Pero el gallito se les voló y llegó justo a la iglesia donde se estaba predicando la palabra. Y entonces dice la historia que después de que pasa esto, había una hermana que reconoció el gallo. Dijo, esto es de mi casa. Ella se congregaba y los que venían persiguiéndola eran sus 2 hijos. Ellos algún momento habían ido con ella y en algún momento de la vida la habían acompañado a todo lo que era el Señor, a la oración y por supuesto a la iglesia, pero habían dejado de asistir hace muchísimo tiempo. Y entonces esta mujer sale y les dice, oiga, hijos, ustedes deberían seguir el ejemplo del gallo, porque el gallo no quería salir. El gallo ya entró y no quiere salir y ustedes no quieren entrar. La historia termina en el asunto de que no mataron el gallo, no lo devolvieron, no lo mataron, o sea, el gallo se salvó. Y otra vez la mamá les dice, ¿sí ve? El gallo encontró la salvación al ser protegido en la iglesia, mientras que ustedes están en el mundo perdidos. Entonces les dice, sigan el ejemplo del gallo. Y justamente ese es el título para hoy, el ejemplo del gallo. ¿Y qué tiene que ver esto con la palabra? Bueno, vamos a hablar de la importancia de congregarnos. ¿Por qué congregarnos es importante y no una opción? Esa es la pregunta que vamos a resolver esta mañana. Por eso el ejemplo del gallo que llegó y se quedó en la iglesia mientras que los otros se quedaron afuera. El gallo encontró la salvación mientras que los otros la perdieron. Ahora, quiero aclarar algo, la iglesia no salva. Bueno, la iglesia no salva. El que salva es Jesucristo. Amén. El único que salva es Jesucristo. Y para nosotros acceder a esa salvación necesitamos 2 cosas: arrepentimiento y fe. ¿Qué necesitamos? Arrepentimiento y fe. Pero una vez que nos hemos arrepentido y hemos depositado de nuestros pecados y hemos depositado nuestra fe en Jesús, nuestra vida en la iglesia es muy importante. La palabra del Señor nos va a enseñar que congregarnos es importante y de hecho no es una opción, es un mandato que el Señor estipula en su palabra. Y le voy a decir por qué congregarnos no es una opción, por qué congregarnos es tan importante. Y por eso hablábamos del ejemplo del gallo que entró a la iglesia, encontró la salvación. Número 1, porque evidencia que eres creyente. Número 1, ¿por qué congregarnos? Porque evidencia
que eres creyente. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 31, ¿listo? Y vamos a leer la palabra colocándonos en nuestros pies. Perdone, antes de ponernos de pie, ¿alguien le falta Biblia? Ya saben que es lo que hacemos siempre. ¿Alguien le falta una Biblia? Deje la mano levantada. Mira, que hay una de los diáconos, por favor. Allí, ahí. ¿Alguien más? ¿Todos tienen Biblia? Bueno, entonces mientras tanto nos vamos poniendo de pie, mientras le pasan una Biblia, y vamos a leer todos de pie, porque vamos a leer la poderosa palabra de Dios y debemos siempre tener ese respeto, esa reverencia por la palabra de Dios. Éxodo capítulo 31, ya les dejen su manito levantada a los que me dijeron que necesitaban Biblia, que ya les van a pasar allí. ¿Listo? Éxodo capítulo 31. Y ya saben cómo es la dinámica. Vamos a leer Éxodo 31, todos los pasajes que tengan que ver con Éxodo 31, ustedes lo van a leer de su Biblia. Los pasajes que no sean de Éxodo 31 van a aparecer en la pantalla para que ustedes no tomen tiempo ahí buscándolo, pero lo que es Éxodo 31 sí. Y la palabra del Señor me dice en Éxodo 31 desde el versículo 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os he llamado. Aquí está muy bien escrito, porque no dice entre ustedes y yo, o entre ustedes y mi persona. ¿Por qué? Porque está al revés, porque Dios siempre debe serlo primero. Así que versículo 14: guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó. ¿Y qué hizo? Reposo. Listo, vamos a aclarar bien este versículo. Tomemos asiento. Bueno, para llegar a este versículo o a esta parte de la palabra del Señor, todo comienza desde Éxodo 24. ¿Listo? Desde Éxodo 24 el Señor ha llamado a Moisés hacia el monte del Sinaí, y en el monte del Sinaí, bueno, aparte de darle las tablas de la ley, pero en el monte Sinaí le va a decir todo lo relacionado que tiene, todo lo que tiene que ver con el culto, desde cómo se recogerían los dineros para hacer el sitio que se iría a llamar el tabernáculo, y todo lo que dentro de ese tabernáculo llevaría, porque ese tabernáculo iría muchas cosas, como unas mesas que eran de oro, como los candeleros que eran de oro, como el arca de la proposición, y cada cosa y cada detalle que el Señor quería que estuviese hecho en esa carpa, donde ellos tenían que llegar todo el pueblo a congregarse. Aunque si bien es cierto la carpa no era muy grande, no es que cupieran los 3 millones de personas, pero la carpa era el sitio donde Dios dijo: me voy a manifestar de una manera especial. Así que el Señor llega y le muestra desde el capítulo 24 de dónde saldrían los recursos, desde cómo tenía que ser la mesa, cómo tenía que ser las lámparas, de dónde tenía que salir lo que iba a prender esas lámparas, porque siempre tenía que estar iluminado, o sea, la iluminación, cómo tenían que ser las mesas donde se iban a colocar unos panes específicos, quiénes eran los que iban a ministrar. Y le va a decir a Moisés: eso no es todo el mundo, no, yo le voy a decir, porque hay unas personas específicas que yo escogí para que estén ahí en ese tabernáculo ofreciéndole culto. ¿Listo? Le va a decir, inclusive en el capítulo 31 ya comienza diciendo en los primeros versículos quiénes eran los que iban a hacer todo ese diseño, porque como era un diseño específico dado por Dios, Dios le dio sabiduría a 2 hombres para que esos hombres dirigieran todo
lo que tenía que ver con el templo, ¿sí? Con el sitio donde ellos se iban a reunir. Dice aquí, uno se llamaba Besaleel, hijo de Uri, el hijo de Ur, por ejemplo, se llamaba uno de los que iba a estar allí. Así que él les dice, todo, les prepara todo, desde el más mínimo detalle. Es que no se podía hacer como era un tabernáculo, un sitio, como una tienda, pero con unas telas específicas, con un tamaño específico. Las lámparas tenían un diseño específico. Todo tenía que ser hecho conforme a lo que Dios había establecido. Y es curioso que primero les dice todo, les va a decir quiénes iban, les va a mostrar todo lo que es necesario para el culto. Y después, en el capítulo 31, los versículos que ustedes leyeron, dice, y todos tienen que honrar un día en especial. O sea, todo el pueblo tenía que parar sus labores, tenían que dejar de hacer todo lo que hacían entre semana, y ese día iban a reunirse no dentro del tabernáculo, pues primero porque no cabían, y segundo porque solo podían entrar unas personas específicas, pero sí alrededor en los atrios, donde ellos tenían que congregarse un solo día, y allí llevaban ofrendas, llevaban su disposición, llevaban, cantaban al Señor, le daban gracias al Señor, ¿sí? O sea que hacían culto. Por eso es que ustedes van a encontrar que cuando habla del culto, de la reunión, por ejemplo en el Salmo 65 esta mañana, dice cánticos alegres, dice ahí. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ir a celebrar que Dios había sido bueno. ¿Cómo había sido Dios? Bueno. Entonces comienza a decirles aquí, en la palabra del Señor, en el capítulo 31 de Éxodo, versículos 12 y 13, y dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo o de descanso, porque es señal entre mí y vosotros. ¿Qué dice? Que es una señal. ¿Y que es una señal? Algo que marca, ¿cierto? Es un distintivo. Él, como buen padre que es, preparado todo, dice, yo lo he preparado todo. Ustedes no tienen que hacer nada. Ustedes lo único que tienen que hacer es, dejen de hacer lo que están haciendo y vengan a rendirme culto, ¿sí? No hagan nada más. Todos los preparativos, lo que tenía que ver con los que tomaban las ofrendas o los animales, eso, para eso están los levitas. El pueblo lo único que tenía que hacer era disponerse. Y eso implicaría, o eso mostraría que ellos eran su pueblo. Por eso dice, será una señal entre mi pueblo, algo que mostrará que es mi pueblo. ¿Sabes? Nosotros, como buenos cristianos, seguimos el ejemplo de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque seguimos ¿a quién? A Cristo. Vayan conmigo a Lucas capítulo 4 versículo 16. No, perdón, no vayan conmigo. Acuérdense, vayan conmigo a la pantalla. Se me olvida mientras le cojo la dinámica. En la pantalla lo van a leer. Yo se los voy a leer en la palabra de Dios para todos. Entonces Jesús regresó a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Como de costumbre, fue a la sinagoga en el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Nuestro Señor Jesucristo paraba una vez en la semana, y eso que Él era la palabra viva. Él era la revelación. Pero Él en ese momento, hasta ese momento no había ni iglesia, era sinagoga donde ellos se reunían, y Él dice que acostumbrabas, una de sus mejores costumbres era ir a la sinagoga. Y Él hubiera podido decir, yo no necesito ir allá, yo me quedo en la casa, ¿cierto? Igual yo soy la palabra, Él hubiera podido decir, entonces yo aquí puedo leer y aquí también. Pero Él dice que siendo Jesús acostumbraba a ir a la sinagoga, se reunía, porque todos los judíos, buenos judíos, se reunían en las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? Eran unos sitios especiales, aparte del templo que había en ese momento, el templo en Jerusalén, donde las personas iban y se reunían. ¿Por qué? Porque no todos podían llegar al templo. Entonces hacían, por decir algo, en una iglesia, en determinado sitio, lejos donde estaban. Entonces ahí se reunían para hacer lo mismo que se hacía prácticamente en el templo. ¿Sí es claro? Entonces Él se reunía
Así que era un distintivo de un judío. Nosotros no somos judíos y nosotros no vamos a la sinagoga. Nosotros somos cristianos y venimos ¿a dónde? A la iglesia del Señor. Y es un distintivo. Esta mañana incluso veníamos para acá y nos dábamos cuenta de algo curioso, pero algo que yo había pensado en esta semana. Y es que veníamos y vimos a un señor que venía vestido de corbata y venía con un libro acá que decía que la Biblia. Entonces nosotros dijimos, este va para culto. Y uno se da cuenta que el domingo, yo por lo general, no sé si ustedes se han dado cuenta, bueno, ya no a esta hora, más tempranito, más o menos a las 7 de la mañana, uno un domingo, por lo menos aquí en el pueblo, en Facatativá, en Colombia, nuestra idiosincrasia es así, uno encuentra por lo general, no siempre, no todo es todo, pero por lo general 3 tipos de personas el domingo. Usted se encuentra personas que vienen así con la corbata, pero ya por aquí, y que se tambalean de un lado para el otro. O sea, de esos podemos decir que ¿de dónde vienen? Ya verán. Otro tipo de personas que ahora, hoy en día, pues porque las empresas los hacen trabajar, van corriendo, ¿cierto? No van para una iglesia, pero van porque se van a su trabajo. Y un tercer grupo son los que uno dice, este va para una iglesia, este va para, ¿no se han dado cuenta? Y van, y claro, yo me imagino que lo ven pasar a uno y dicen, no, este va para una iglesia. O sea, es algo que nos identifica el congregarnos. A un cristiano le gustan 3 cosas: leer la Biblia y practicarla. A un cristiano le gusta orar y a un cristiano le gusta congregarse. O sea, si usted dice, no, yo amo a Cristo, pero es que la iglesia no, es que no. Evalúese, porque el Señor dice en Efesios, dice que Él dio la vida por la iglesia. O sea que la amada del Señor es la iglesia. ¿Listo? Entonces es un sello que nos caracteriza. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo de que Él iba a la iglesia. En ese momento iba a la sinagoga. Él se reunía los sábados en la sinagoga. Pero una vez que el Señor muere y resucita, los cristianos nos reunimos los domingos a conmemorar y a celebrar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. ¿Por qué congregarnos es importante y no es una opción? Porque es un sello, es algo que nos caracteriza. La iglesia nos caracteriza, nos gusta la iglesia. Muchas personas que nos conocen dicen, le pueden preguntar a alguien y le pueden decir, no, ese está en dónde, el domingo, ¿en dónde está? Sus familiares, ¿dónde podrían decir dónde está ahorita? ¿En dónde? En la iglesia, ¿cierto? A mí, por ejemplo, mi familia que vive por allá en el otro lado del charco, ya sabe mi papito que no me llama a estas horas los domingos, porque él sabe que está en la iglesia. Alguna vez se le olvidó porque el horario son como 7 horas y me llamó, pero después colgó. Dijo, no, mijo, qué pena, a mí se me olvidó que usted estaba ¿en dónde? En la iglesia, porque es algo que nos caracteriza a nosotros los creyentes. Un sello, una señal, un símbolo de que nosotros somos creyentes y seguimos a Cristo y que nos gusta venir a su casa a alabarlo, a glorificarlo, a exaltarlo. No hay nada más bonito que cantarle al Señor. No hay nada más lindo que poder elevar nuestra canción y decirle, Señor, te amo, te adoro, te exalto. Como decirle, papito lindo, y darle un pico espiritual y darle un abrazo y decirle, te amo, aquí estoy yo, imperfecto, Señor, pero con unas ganas de buscar esa perfección tuya. Amén. Eso nos caracteriza a nosotros los cristianos. Pues yo siempre digo, alguien que me dice no amo la iglesia, yo digo, yo dudo que haya recibido a Cristo, porque si bien es cierto, la iglesia hay cosas que no deberían estar, pero no quiere decir que la iglesia en su totalidad no sea la amada de Jesús. Amén. Entonces, una de las cosas por qué congregarnos, porque es una evidencia, un sello, dice aquí. Número 2, ¿por qué? Porque nos ayuda a mantenernos vivos espiritualmente. Vean conmigo la palabra
Ahí, ahora sí lo leen, por favor, ahí en sus Biblias, lean Éxodo 31, desde el versículo 14. Entonces ya vimos lo primero, que es algo que nos identifica, es un sello. Número 2, es algo que nos ayuda a mantenernos vivos. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio del pueblo. Entonces lo segundo que vemos aquí es que para ellos, en el pueblo judío, en su normatividad, era que ellos tenían que ir el día de reposo y descansar y honrar el nombre del Señor. De hecho, el que no lo hiciera era excluido del pueblo, es decir, ya decían, no, usted ya no es israelita, y en otras oportunidades incluso lo apedreaban. En la palabra del Señor encontramos en el Pentateuco un caso donde dice apedreamiento de alguien que faltó al día de reposo. O sea, lo mataban literalmente. Eso era algo literal, esto no es simbólico. O mínimo, si le iba bien, lo excluían. Ya no podía decir yo soy israelita. Mínimo. Entonces, cuando nosotros vemos, obviamente hoy en día no vamos a matar a nadie, el Señor no nos manda a matar a nadie, nosotros amamos la vida. ¿Cuántos de aquí amamos la vida? A mí, nosotros no estamos llamados a matar a nadie. Eso no es. Pero ¿qué representa para nosotros como iglesia? Pues hermanos, cuando ellos comenzaron a descuidarse en el día de reposo, ellos comenzaron a ser idólatras. Y por eso ustedes van a estar mirando cómo muy constantemente, por ejemplo en Ezequiel 22, en Ezequiel 22:4 nos dice la palabra del Señor lo siguiente: en tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a toda la tierra. Ojo, ellos se volvieron idólatras, ¿listo? Dejaron de seguir al Dios verdadero. Ezequiel 22:8 Ezequiel 22:8 dice: mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Ellos se volvieron idólatras porque, entre otras cosas, se les olvidó darle el primer lugar al Señor en el día del Señor. Se volvieron idólatras. Y ustedes van a ver en el Antiguo Testamento una cantidad de referencias en donde se habla de ellos como idólatras y de que abandonaron el día de reposo. Siempre va relacionado. Por eso el Señor en Ezequiel les dice: háblele a mi pueblo y dígales que tienen que guardar mi día de reposo. Ahora, hay un tipo de idolatría que es más sutil y se los voy a mostrar en Isaías capítulo 58 versículo 13. Isaías 58:13, aquí lo están observando, dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, ¿de hacer qué? Tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Y es un tipo de idolatría que se llama la egolatría. Es cuando yo creo que sé más que Dios. Y una de las frases cuando uno está cayendo en egolatría es: Dios me entiende. Es que yo tuve que decir una mentira, pero Dios me entiende. Dios me entiende. ¿Mentir está bien? No. ¿Dios me entiende? Pues claro que Dios entiende todo, porque Él todo lo sabe. Una cosa es que me entienda y otra cosa es que Él esté avalando lo que yo estoy haciendo. Y muchas veces no voy, pero Dios me entiende. ¿Sí? Y no estoy hablando de volvernos así de pronto religiosos, que si ya no vinimos estamos en condenación. No, estoy hablando es cuando yo puedo venir en mis fuerzas. A veces que no se puede, o porque estamos trabajando, algunos hoy en día se trabaja los domingos, o porque de pronto en algún momento Dios nos suplió y nos fuimos de vacaciones y nos fuimos, ¿cierto?, por allá para las playas de Cartagena. Digan amén. Qué rico, ¿cierto? Ahorita que si Dios les provee, vayan, pero eso sí, inviten primero. Pero, y uno no está en la iglesia. Yo siempre digo, si usted está en esa situación de un día en que se fue de paseo,
busque una iglesia y congréguese. En todos los lados hay una iglesia, en casi todos los pueblos hay una iglesia. Si puede, si va por carretera, pues no se va a poder, pero eso ya es un asunto muy aparte. Estoy hablando desde que estando yo en mi casa y pudiéndome mover, no me congrego. Y no estoy hablando de cuando estoy enfermo. Claro, si yo estoy enfermo y yo no me puedo mover, ¿cómo me voy a ir? Ahí sí Dios me va a entender. ¿Sí es claro? Claro, Dios me entiende. Él sabe que es mi cuerpo, que no me puedo mover. O de pronto realmente ya la gripa es demasiado y yo digo, no, yo por cuidarme y cuidar a mis vecinos no lo voy a hacer. Eso es otra cosa. Pero cuando yo en mis fuerzas puedo congregarme, pero decido no, es que yo también aquí en internet también, y es más, en internet hasta tengo como 10 predicaciones al tiempo. Eso es una de las cosas buenas y regulares que nos dejó la pandemia, porque es muy bonito estar interconectado cuando no se puede. Pero si tú tienes las fuerzas, ven a la iglesia, asiste. Papá Dios cogió y se tomó el trabajo de llevar a Moisés a mostrarle, decirle todo esto que tienen que hacer Moisés, y me lo hace perfecto. Es que no fue que Moisés dijera, ay no Señor, yo como que aquí no pongo los candeleros, es que ahí como que no se ven bien, Señor, yo como que los candeleros los voy a poner aquí y no los voy a iluminar con aceite de oliva. No, ¿sabe qué? Hay un nuevo material, ¿sabe qué? De lámpara fluorescente, Señor, porque es que a mí me parece más bonito. No, Dios le dijo, tienen que ser colocados. Yo quiero que todo esté listo para cuando mis hijos vengan a rendirme honor a mi nombre. Uy, tremendo, tan bonito, ¿verdad? Entonces Dios dice, vayan, trabajen, produzcan, ganen el dinero que yo les he permitido tener, en su labor que Dios les he permitido tener, pero dedíquenme un día. Y uno dice, un día, y aquí estamos, es 2 horas. Bueno, mientras uno sale de la casa es media y mientras devuelve es otra media. Digamos que sean 3 máximo. Pero cuando uno pudiendo, estoy hablando de cuando uno puede, no estoy hablando de esos casos extremos, no estoy hablando de que no vas a pasear y que eso sea pecado. No, ya les dije que no. Estoy hablando es que pudiendo y no lo haces. Y después va a salir, es que Dios me entiende. Y el hecho de que te entienda quiere decir que se complace. La Biblia me dice que yo existo para honrar a Jehová. Amén. Que tú existes para honrar al Señor. Y sin caer en el extremo del legalismo, como les acabo de decir, el día del Señor es un día que Dios ha preparado y que quiere que nosotros le honremos. Y todo lo ha preparado. Por eso es que a nosotros los predicadores no es que llegamos y dijimos, ay, domingo 7 de la mañana, ay, ¿yo qué les voy a predicar a la gente? Venga, no, Judas fue y se ahorcó, no, eso no, los últimos tiempos, no, no. Por lo general, nosotros de algo que tenemos que sacarle tiempo es preparar esta comida para que ustedes se alimenten. Amén. Entonces es algo especial que Dios ha preparado. Los músicos, ellos también, cuando con sus labores y todo, ustedes vienen, hay viernes en que mientras nosotros ya estamos en casa, ellos están aquí 8 de la noche exponiéndose después a salir con todo como está, porque están preparando la alabanza para el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros, los que no sabemos tocar ni cantar tan bonito, ¿listo? Bueno, ustedes, yo en cambio también. Los que no sabemos tocar ni cantar tan bonito, nos juntemos junto con ellos y expresemos alabanzas al Señor. Entonces imagínense cuando todo ha sido preparado. Imagínense el tiempo, tú llegas y dices, yo no he visto a mis hijos o a mi hijo, a mis hijos en tantos días. Lo va a preparar, wow, lo que más le gusta, ¿sí? Cuando venga a la casa la tengo bonita. Sino que llegue nomás porque hace rato no lo veo, entonces le voy a preparar listo, que todo esté listo, que la cena está lista. Fui a la plaza, lo hice todo, compré el menú, hice todo, lo tenía listo. Papá,
Hoy es la Super League, no puedo ir. No. La final del fútbol de Colombia. No. Es que, uy, no, este frío, donde yo salga hoy, seguro me enfermo. Seguro. Yo ya mire, eso es fijo. ¿Cómo se siente uno como papá? Y uno ahí. Entonces, imagínense que nuestro papá Dios nos prepara todo. Dice, ya es una cosa de fuerza mayor, papá. Me tocó salir volado para la clínica. Papá, me llamó el jefe y trabajo. Listo, mijo, no se preocupe. ¿Sí? Papá, esta semana no, pero estoy en otro país, en otro pueblo. Pero papá, tú sabes que yo siempre estoy ahí. Amén. Entonces, esa egolatría es la que va asociada cuando uno no asiste, pudiendo asistir. Y entonces, cuando entra la egolatría, pues entra el pecado. Y el pecado trae la muerte. Y yo les puedo decir algo, mis hermanos, de mis años que llevo como pastor, de todos mis años que llevo como pastor, una persona que se deja de congregar es una persona que tarde que temprano se enfría espiritualmente. Se enfría. Mire, yo, honrosas excepciones, por ahí 1 o 2 casos que ya son casos diferentes, que los he conocido que no fue así, pero el resto, una persona que no se congrega tarde que temprano se enfría, porque el cristianismo se sostiene en 3 pilares: en leer la Biblia todos los días, en orar todos los días y en congregarse en el día del Señor. Quítenle un pilar a ese trípode y se cae y trae muerte espiritual. Hoy no nos van a apedrear, obviamente que no, además nos echarían a la cárcel, pero la muerte de la que estamos hablando hoy en día es de la muerte espiritual, porque la Biblia me dice que Dios es un Dios de honra. ¿Un Dios de qué? Honra. Y si Dios preparó todo y yo pudiendo no lo hago, lo estoy ¿qué? Deshonrando. Y tarde que temprano una persona muere espiritualmente, se enfría. Mire, usted conoce casos, yo sé que usted tiene casos de amistades que ya no se congregan y que saben que hacer tal cosa es pecado, y aunque lo saben, su corazón está cauterizado. ¿Conocen o no conocen casos así? Yo conozco muchos casos. ¿Y cómo comenzaron? Dejaron de ir a la iglesia, se los garantizo, casi que firmo con sangre. Entonces, ¿por qué no dejar de congregarse? ¿Por qué no es una opción? ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque eso evita que nos muramos espiritualmente. Número 3, porque con ello consagras el resto de la semana a Dios. Con ello consagras el resto de la semana a Dios. Entonces ya vimos que eso muestra que somos cristianos, porque eso nos evita entonces morir espiritualmente. Y ahora vayan conmigo nuevamente a Éxodo capítulo 31, versículo 15. 6 días, léanlo ahí en sus Biblias. 6 días trabajará, más el 7º día de reposo, consagrado ¿a quién? ¿Consagrado a quién? A Jehová. Amén. Entonces nos dice que es para consagrárselo al Señor, al Señor. ¿Sabes? Nosotros les estaba explicando, para los judíos, ellos sí se reunían el día sábado, pero la palabra sábado significa descanso, ¿listo? O reposo. Entonces, cuando el Señor muere y resucita, Él resucita el primer día de la semana. A partir de ese momento, los cristianos comenzamos a reunirnos, ya no el sábado y no en una sinagoga, sino en una casa, primero, en unas casas, primero que todo, en donde las llamaríamos iglesias, pero sería el primer día de la semana. Vayan conmigo a Mateo capítulo 28, lean conmigo aquí en la pantalla, Mateo capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, es decir, pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, es decir, que el primer día de la semana, según la palabra de Dios, es el domingo. ¿Cuál es el primer día? El domingo. Lo que pasa es que nosotros aquí en Occidente tenemos la mentalidad de que como el lunes comenzamos otro ciclo, pero realmente el primer día de la semana es el domingo. El primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y fue cuando el Señor resucitó.
Primera de Corintios 16:2. Cada primer día de la semana. ¿Cuándo? Entonces ya aclaramos que el primer día es un domingo, ¿no? Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Bueno, esta es otra enseñanza. Pero está hablando del primer día de la semana. ¿Y qué hacían? Recogían ofrendas. ¿Qué hacían? Cantaban al Señor. ¿Qué hacían? Enseñaban la palabra. Romanos capítulo 11, Romanos 11:16 dice: si las primicias son santas, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, está hablando del pueblo de Israel, de los judíos que iban a ser salvos. Pero entonces, hablando de ello, dice Romanos 11:16, un gran principio, dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante; si la raíz es santa, también lo son las ramas. Es decir, cuando yo le entrego lo primero a mi Señor, el primer día de la semana, que es el domingo, por eso gracias al Señor, bueno, aquí en estas tierras frías lo podemos hacer en la mañana, y le entrego las primeras horas del primer día, estoy consagrando el resto de la semana. Le estoy diciendo al Señor con ello, como cuando los sacerdotes cambiaban los panes de la proposición y lo hacían el día de reposo, con esa señal de que cambiaban los panes, porque dejaban 12 panes en una mesa que tenían que ser cambiados cada 8 días, y cada vez que lo cambiaban el día de reposo, lo cambiaba el sacerdote, era el único que podía decir, no lo hacía, había un panadero que lo hacía, sí, pero ese era también levita, no era de cualquier otra tribu. Pero venía el que traía el pan, el que estaba en el tabernáculo, lo recibía y cambiaba los panes, y eso significaba que el pueblo del Señor se comprometía a buscar de Dios el resto de la semana. O sea, consagraban ese día y con ese día consagraban el resto de la semana. De tal manera, mis hermanos, entonces, que cuando nosotros nos reunimos estamos consagrando el resto de la semana. Le estamos diciendo: Señor, yo consagro el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, me comprometo a buscarte. Y por eso es que estoy viniendo hoy domingo a primera hora a darte las primicias de mi tiempo, a darte lo primero de mi tiempo, a consagrar. Entonces, cuando nosotros nos congregamos, estamos consagrando el resto de la semana. ¿A quién? A Dios. ¿Sí es claro? O sea que la palabra del Señor nos dice que Dios quiere que nosotros le honremos y le consagremos. Y para ello, desde que el pueblo del Señor, desde que la iglesia comenzó a existir, se comenzó a reunir los domingos para consagrar todo al Señor. Amén. Tú viniendo aquí, estás diciéndole implícitamente al Señor: Señor, yo me quiero consagrar y quiero consagrar el resto de mi semana. Por eso le damos una ofrenda de aplausos al Señor. Y celebramos que Jesucristo resucitó. Número 4, ¿por qué es un mandato? ¿Por qué no es una opción? Número 4, porque es una manera de renovar tus fuerzas. ¿Es una manera de renovar qué? Tus fuerzas. Entonces ya lo vimos, porque es un sello que nos identifica como los cristianos, porque es una manera de evitar que muramos espiritualmente. Número 3, porque es una manera de consagrar el resto de la semana al Señor. Y número 4, porque es una manera de renovar tus fuerzas, una manera de renovar tus fuerzas. Vayan conmigo ahora sí a la lectura ahí en su Biblia, en Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17. Dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí, es decir, entre Dios y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Esta palabra descanso en Dios no es que Dios estuviera cansado, no es que Dios dijo: uy, hice toda la creación, 7 días, uy, estoy que no aguanto, estuve trabajando 7 días, 6 días estuve trabajando, no, yo ya no aguanto más. Imagínense hacer los mares, hacer las estrellas, hacer los planetas, hacer los animalitos, hacer todo.
incluyendo al ser humano. Y decir, no, ya, no, yo estoy cansado, dijo Dios. No, eso no es así. Vamos a ver qué significa esto en Dios. Vayan conmigo a Isaías capítulo 40. Digo, lean aquí conmigo. Perdónenme mientras le cojo la dinámica yo también. Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Lo que está diciendo aquí es que Dios no se cansa. Entonces, ¿por qué tiene que reposar Dios? Cuando dice la palabra reposo es que cesó, dejó de hacer lo que estaba haciendo, pero para contemplar lo que él mismo había hecho. Por eso es que ustedes en Génesis se van a encontrar la frase: y Jehová hizo y todo le quedó bien hecho. ¿Le quedó qué? Bien hecho. O sea, cuando el Señor cesó, lo que estuvo haciendo fue contemplando su propia obra y dándonos ejemplo a nosotros que él cesó. Ahora, en nosotros, a diferencia del Señor, nosotros sí nos cansamos, nosotros nos fatigamos todo por estar en una labor todos los días. Entonces el Señor, que sabe que necesitamos descanso, nos diseñó un día para que nosotros descansemos de las labores cotidianas, pero que en ese día lo primero que nosotros hagamos seamos darle la gloria y la honra a Él. Vayan conmigo a Mateo capítulo 22, perdón, lean conmigo Marcos 2, 27 y 28. Lean conmigo. Entonces Jesús les dijo a los fariseos: el día de descanso, mira, aquí está en la pantalla, se hizo para el beneficio de ¿quién? ¿Para el beneficio de quién? De la gente. Versículo 28 dice la palabra del Señor: por tanto el Hijo del Hombre es Señor de todos los días, incluyendo el día de descanso. Nosotros decimos el día del Señor como una manera de expresar que hay un día específico que paramos nuestras labores, pero realmente el día del Señor son todos los días. Él es el dueño de todos los días. Así que cuando la palabra del Señor nos dice que el Señor sí descansó, pero nos da ejemplo a nosotros porque necesitamos descansar, renovar fuerzas. De tal manera que en Hebreos capítulo 10 versículo 25, 24 y 25 dice: seamos solidarios, ayudemos a los demás a demostrar su amor y a hacer el bien. Hebreos 10, 25. Algunos están faltando a las reuniones y esto no está bien. Reunámonos para animarnos unos a quién, a otros, y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. Animémonos. Cuando tú vienes, estás renovando fuerzas. Yo puedo renovar fuerzas en mi casa buscando al Señor, claro, y tienes que hacerlo, busca al Señor en tu casa. Pero hay una connotación especial cuando nos reunimos. Por eso es que en Corintios 1:21 dice que al Señor le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Y mire, yo les digo con un ejemplo tan pequeñito, guardando las proporciones. Bueno, ¿a quiénes les gusta el fútbol aquí? Levanten la mano, tranquilos, eso no es pecado. De pronto, si depende del equipo donde sean hinchas, eso puede llegar a ser pecado. No, es por molestar. Pero a algunos les gusta. A mí no me gusta en lo personal, pero cuando la selección le va bien, como que uno se anima a ver esos partidos. Y entonces, yo he visto esto. Imagínense ustedes, les gusta o no, pero están ahí en el estadio, viendo el partido, el equipo, y hacen un gol. Cuando su equipo hace gol y usted está aquí al lado de todos los que son fanáticos como usted, ¿y cómo se siente? ¡Gol! ¿Se siente sí o no? Este gritó, el otro gritó y no, uy, mi equipo, uy. Pero imagínese la misma escena en su casa: ¡gol! Y uno solo, ¡gol! No, pues chévere. No es lo mismo. Y eso es para algo tan frívolo como un partido de fútbol. Imagínese espiritualmente. No es lo mismo cuando estás detrás de una pantalla, cuando estás presencialmente. Se vive algo espiritual poderoso. Se vive un ambiente maravilloso. Ahora, si tú no puedes, eso es otra cosa. Ya te estoy diciendo, si es por fuerza mayor, eso es diferente. Igual, conéctate. Si es por fuerza mayor que no pudiste, igual no te pierdas la palabra. Pero venir es algo poderoso. Nos impregnamos de lo que el hermano está haciendo.
es algo espiritual, es algo que nos llena a nosotros de gozo, es algo increíble. La vez pasada estábamos, y termino con esto, estábamos el domingo en el gospel y pues yo les voy a decir algo, voy a confesar aquí. Habían invitado a un grupo y pues yo escuché como una par de canciones en internet de ese grupo y pues a mí no me gustó así como mucho, ¿sí? O sea, no, de pronto no es mi género, yo no me pongo a decir, sino que no es mi género. Entonces yo dije, ay, bueno, yo igual voy a asistir, igual pues es uno de mis deberes estar allí y lo hago con gusto. Estuvieron las bandas de las iglesias, en fin, estuvo muy bonito. Y cuando pasaron esos muchachos, yo tenía así como mi recelo, ¿sí? Porque alguna vez invitamos a unos que no hacían sino brincar. Nunca hablaron de Jesús y solo era brinca, 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 salta, 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 brinca, brinca. Y en ese yo dije, uy, ojalá que no sean de los mismos. Es que esos en esa época, estos que les estoy hablando de esa época, de verdad que en ningún momento me nombraron al Señor. Yo supe que eran cristianos porque lo habían invitado a un evento cristiano, yo supongo que sí. Estos muchachos dije, ay, cuando comienzan a cantar y a predicar y con ese ritmo y todos estamos ahí como 1000 y pico de personas ahí, que eso fue emocionante, ¿no es cierto? Todo, wow, Jesucristo dijo, wow, qué bendición, y se siente algo diferente. Y ellos estuvieron ahí y predicaron, compartieron la palabra y sus líricas, inclusive todas las que cantaron ahí, algo tenían que ver con la Biblia, ¿sí? Y pues el ritmo no termina también. Pero el asunto es que estábamos ahí reunidos todo el pueblo del Señor. Y cuando el pueblo del Señor está reunido pasan cosas poderosas. Si ustedes se dan cuenta, la mayor cantidad de milagros los hizo el Señor el día de descanso. Uno, para decirle a los religiosos de esa época que Él es el Señor del día de descanso. Y número dos, esto sí se los digo yo, no lo van a, pastor, no. Creo, de acuerdo a la interpretación que el Señor me ha permitido tener, yo creo que también el Señor hizo milagros el día de descanso. Número uno, para darles a los religiosos. Pero número dos, porque su pueblo siempre está reunido el día de descanso. Y hay cosas poderosas que pasan en el día de descanso. Cuando el pueblo del Señor alaba y glorifica el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Y volviendo a donde comenzamos, ojalá que nosotros siguiéramos el ejemplo del gallo, que no quiso salirse del templo y ahí encontró paz. Amén. Que nosotros fuéramos así, que nuestra premura fuera por la casa de Jehová. Amén. Mejor me es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué congregarnos? Porque es importante y no es una opción. Póngase de pie. Sí. ¿Qué tal si levantas tus manos y le dices, Señor, aquí estas manos levantadas de alguien que te dice gracias por el día de descanso? Mire, si Dios es tan bonito, ahí mientras tus ojos están cerrados, yo te digo, Dios es tan hermoso, tan precioso, te ama tanto, está tan pendiente de ti que sabe que tú necesitas descansar y que en el día de descanso lo primero que necesitas tú es renovar fuerzas espirituales, y que si tú renuevas fuerzas espirituales, muy probablemente vas a renovar fuerzas en todas las demás áreas, que cuando tú honras el nombre del Señor en el día de descanso, estás honrando el nombre del Señor todos los otros días. Dile, Señor, gracias por el día de descanso. Vamos, cierre sus ojos y agradezca al Señor. Le agradecemos, le pedimos por tantas cosas. ¿Qué tal si hoy le damos gracias por el día de descanso? Gracias, Señor, por permitirnos congregarnos. Gracias porque en nuestro país aún podemos venir en ciudades como la nuestra a venir a exaltarlo en comunidad. Porque
tenemos derechos y porque nos permites con esos derechos disfrutar de tu presencia con nuestros hermanos. ¿Qué tal si ahí al lado donde estás le dices, hermano, hermana, qué bueno conocerte, abre tus ojos y dile a que tienes al lado que no conoces, vamos, adelante o atrás, dile, hermano, preséntese, es alguien que Dios redimió. Mire, el que está adelante, el que